Continuamos con la segunda parte del video. Recuerden que estamos hablando sobre los ejercicios que se realizaron en la plataforma de Kahoot como práctica para que conocieran la plataforma y de una vez practicar sobre las características y propiedades que tienen los cuadriláteros. ¿Ok? Nos quedamos en la pregunta número 12. La pregunta 12 dice, ¿podemos averiguar cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? Para contestar esta pregunta voy a dibujar un rectángulo porque el rectángulo sabemos que los ángulos son rectos, miden 90 grados cada uno de sus ángulos. Por lo tanto, si yo tengo 90 grados en este ángulo más 90 grados en este otro ángulo, 90 grados aquí y 90 grados acá, sabemos que la suma de 90 más 90 más 90 más 90 es igual a 360 grados. Quiere decir que la suma de los ángulos en un rectángulo, que es un cuadrilátero, es igual a 360 grados. Pero vamos a explicar otra manera donde vamos a ver un trapezoide, o sea, un cuadrilátero que ninguno de sus lados es igual. No sabemos la medida de esos ángulos, pero si vamos a recordar algo que habíamos estudiado anteriormente, donde habíamos dicho que en un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. En este cuadrilátero que dibujé aquí, en este trapezoide, voy a dibujar una línea que conocemos como la diagonal. Sabemos que la diagonal, en este caso, cuando la dibujamos, cogió el cuadrilátero y lo dividió en dos triángulos. Recordando el principio que te dije anteriormente, si este ángulo mide este ángulo y este ángulo, perdón, estos tres ángulos que estoy marcando aquí con azul, yo sé que la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados, pues porque es un triángulo. Si tomo los otros tres ángulos del otro triángulo, en este caso serían los ángulos este que está aquí, que estoy haciendo con X, este que está aquí y este que está aquí, esos tres ángulos, sabemos también que la suma de esos tres ángulos es igual también a 180. Quiere decir que si usted suma 180 grados más 180 grados, si usted suma esos dos, va a tener 360. Por lo tanto, hemos demostrado nuevamente que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. La respuesta correcta es la roja, porque sabemos que sí se puede determinar y la medida es 360 grados. Vemos en la respuesta que 7 personas contestaron que ninguna es correcta, o sea que no se puede determinar, los ángulos interiores no se pueden sumar, pero sí se pueden sumar. La suma es igual a 180 grados. Vamos entonces al próximo ejercicio. El ejercicio establece que debemos determinar si la siguiente figura es un paralelogramo. Sabemos que un paralelogramo tiene cuatro lados y si vemos esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto queda totalmente descartado. Esta figura no puede ser un paralelogramo porque para que sea paralelogramo es un cuadrilátero que tiene cuatro lados. Hubo cuatro personas que contestaron que sí, pero obviamente no es un paralelogramo. Vamos a pasar entonces a la próxima pregunta. La próxima pregunta establece lo siguiente. La pregunta dice así. Dice, la número 14, perdón. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué características tiene un paralelogramo? Fíjense que la primera alternativa dice solo dos lados paralelos, que es la que básicamente está en empate con la respuesta correcta. Muchas personas contestaron la roja. Para que esa sea correcta, tendríamos que añadirle aquí algo bien importante, que solo dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. Si dijera dos pares de lados paralelos, entonces tendríamos que decir que esa es la respuesta correcta. Pero en este caso está hablando de solo dos lados paralelos, o sea, un lado
y otro lado son paralelos. ¿Y qué pasa con los otros dos? Para que sea paralelogramo, pues también tendríamos que decir que también los otros dos también van a ser paralelos. Por eso la alternativa roja no es la correcta. Un paralelogramo no tiene necesariamente cuatro lados iguales, aunque sabemos que el cuadrado es un paralelogramo y el rombo es un paralelogramo que tienen cuatro lados iguales, pero no todos. Tres lados, imposible, porque sabemos que un paralelogramo tiene que tener cuatro lados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que dice lados iguales 2 a 2. En este caso no está hablando de los paralelos, está diciendo que este lado es igual a este lado y que este lado es igual a este. Repito, en este caso lo que está diciendo esa característica del paralelogramo es que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Y eso sí es correcto para cualquier paralelogramo. ¿Ok? Así que vamos a proceder y vamos a continuar con la próxima pregunta que dice de la siguiente manera. La pregunta dice así. Dice, un trapecio escaleno. ¿Qué es un trapecio escaleno? La palabra escaleno ya la conocíamos porque conocemos el triángulo escaleno y el triángulo escaleno es aquel que ninguno de sus lados mide igual. Así que un trapecio escaleno, pues ninguno de sus lados también va a medir igual. Por eso sabemos que la respuesta correcta es la amarilla. Ninguno de sus lados es igual. El 33% o 6 estudiantes dijeron que era la roja. La roja dice tiene sus lados no paralelos iguales. En ese caso está hablando de este trapecio, donde sus lados no paralelos, o sea, este lado y este lado, sus lados no paralelos son iguales. Ese es un trapecio, pero es un trapecio isósceles. Isósceles. ¿Ok? No un trapecio escaleno, que el trapecio escaleno, ninguno de sus lados mide igual. Por lo tanto, la respuesta correcta es la amarilla, la que dice ninguno de sus lados mide igual. ¿Ok? Vamos entonces para la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así. Dice, un trapecio es un... En la pregunta anterior hablamos del trapecio. Sabemos que el trapecio tiene un par de lados opuestos paralelos. Un par de lados opuestos paralelos. Este lado y este lado van a ser paralelos. Van a ser paralelos. Nunca se van a tocar. Así que la alternativa correcta, según estamos viendo aquí, debe ser la respuesta verde. ¿Por qué? Porque es un cuadrilátero que tiene un par de lados, perdón, paralelos. Primero, la roja, que dos personas contestaron, es incorrecta porque un trapecio no es un triángulo. Así que ya queda descartada. Un trapecio tampoco puede ser un polígono de más de 5 lados porque el trapecio tiene exactamente 4 lados. Y un trapecio pues no puede ser un paralelogramo. Porque trapecio, un par de lados. Paralelogramo, dos pares de lados. O es un par de lados o son dos pares de lados paralelos, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Así que la alternativa correcta sería la verde, que es un cuadrilátero que tiene un par de lados, solo un par de lados paralelos. Continuamos entonces con la próxima pregunta, que dice, así que sería la pregunta número 17. La pregunta número 17 dice, el cuadrado también es un rombo. Vamos a analizar esto un poquito porque vemos que la mayoría, o de manera incorrecta, dicen que nunca un cuadrado es un rombo. Solo dos personas contestaron que sí es correcto. Y para poder contestar y entender esto, tenemos que saber que para que un cuadrado también sea un rombo, las características del rombo tienen que caer en el cuadrado. Si recuerdan las características del rombo, todos los lados son iguales. Todos los lados son iguales. Y el cuadrado, todos sus lados también son iguales. O sea que cumple con que todos los lados son iguales. Otra característica del rombo. El rombo es un paralelogramo. El rombo es un paralelogramo.
Y el cuadrado también es un es un paralelogramo, por lo tanto también cumple con las características. Por lo tanto, si todas las características del rombo están en el cuadrado, tenemos que decir que siempre. Si lo vemos al revés, si preguntamos, ¿un cuadrado es un cuadrilátero? ¿Un cuadrado es no, un cuadrado es un rombo? Pues ahí teníamos que decir a veces, porque las características del cuadrado no van a estar todas en el rombo, porque el cuadrado, todos sus ángulos son rectos y el rombo, eso no tiene que ser así. Por eso ahí tendríamos que decir a veces. Pero en este caso, vuelvo y repito, en lo que estamos contestando esta pregunta, ¿el cuadrado también es un rombo? Siempre, porque el cuadrado tiene las características del rombo. Y eso es lo que te tienes que preguntar para contestar este tipo de preguntas. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a la próxima pregunta, que estaríamos hablando de la pregunta número 18. La 18 dice así. ¿Qué es un trapezoide? Ya hemos hablado anteriormente de esto y sabemos que el trapezoide es un polígono de 4 lados sin pares de lados paralelos. O sea, que el trapezoide no tiene ningún par de lados opuestos paralelos. ¿El trapezoide es un trapecio? Como contestaron dos personas que estaban estableciendo que es un trapecio. No, porque o es trapezoide o es trapecio. Trapecio, un par de lados paralelos. Trapezoide no tiene pares de lados paralelos. ¿El trapezoide es un paralelogramo? Tampoco es cierto, porque para que sea paralelogramo tiene que tener dos pares de lados opuestos paralelos. Paralelogramo, dos pares de lados opuestos paralelos. Este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. El trapezoide no tiene par de lados opuestos paralelos. Y el rombo también está descartado porque el rombo es un paralelogramo, por lo tanto no puede ser. En este caso, la mayoría contestó de manera correcta, que sería la respuesta amarilla. Vamos entonces a la pregunta que nos queda, que sería la pregunta número 19. Y la pregunta número 19 dice así. Dice, ¿cuál cuál es la diferencia entre un trapecio y un trapezoide? Creo que la contestamos básicamente en la pregunta anterior. El trapecio tiene un solo par de lados paralelos y el trapezoide no tiene par de lados paralelos. ¿Ok? El trapezoide no tiene par de lados paralelos. El trapecio tiene un par de lados paralelos. La mayoría contestó, 11 contestó correctamente, pero tenemos aquí tres personas que contestaron la roja, que dice que ninguna son términos semejantes. ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo que el trapecio y el trapezoide son exactamente lo mismo. Por lo tanto, si son exactamente lo mismo, pues no hay ninguna diferencia. Y eso no es cierto. Algunos contestaron el azul, dos personas contestaron azul y establecieron que el trapecio tiene todos los lados iguales. Sabemos que un trapecio no tiene todos los lados iguales. Eso es una característica del rombo y del cuadrado. Y la amarillo, que hubo una porción, un 6% que contestó amarillo, dice que el trapezoide tiene un lado más que el trapecio. Eso tampoco puede ser porque si tuviese un lado más que el trapecio, entonces no sería un cuadrilátero, sería otra figura. Por lo tanto, esta tampoco puede ser como alternativa. La única respuesta sería la verde, que dice que un par de lados en el trapecio son paralelos. Bueno, con esto completamos la práctica que tenían que haber hecho. Les recomiendo que siempre vean los videos y que los repasen, hagan pausas, tomen notas en la libreta para que puedan tener el material un poco más claro. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta relacionada al tema, que con gusto se las voy a aclarar. Así que nos veremos pronto, nos seguimos comunicando por Google Classroom y cuídense mucho. Pronto.